Eh, Profesor, compañeros, público en general, buenas tardes. El día de hoy vamos a exponer sobre la historia de la UNI, tomo uno. El libro Historia de la UNI fue escrita por José Ignacio López Soria, quien narra el desarrollo y crecimiento de la universidad. El autor muestra una perspectiva de desarrollo, de origen, de retos y logros que la UNI tuvo que pasar desde que fue fundada hasta convertirse en una de las casas de estudio más importantes del país. Además, el contexto social permitió que la UNI busque dicha fundación para convertirse a futuro en uno de los países en desarrollo. Creación de la Escuela Especial de Ingenieros. Durante el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle se promulgó la ley de la inserción pública. La gestión del presidente estuvo enfocada en crear, en formar ingenieros que se dediquen, que vean el rubro de la minería, la agricultura y el área de la construcción. Pero para generar los recursos se necesitaron de especialistas. Para ello creó la comisión conformada por los ingenieros polacos Eduardo de Habich y Folke. El objetivo principal fue formar ingenieros que se aboquen en áreas principales del país que generen desarrollo, tecnología y ciencia a futuro. Organización y plan de estudios. La escuela está conformada por el director, quien es ingeniero de primera categoría, del subdirector, de profesores principales y adjuntos, además de los empleados administrativos y del directorio. Los profesores están encargados de dictar las clases, de las prácticas y de la excursión que se llevaba a cabo durante el año. Además, la escuela empezó con dos especialidades, que es construcción y minería. Para ello estaba conformada por estudiantes de la Facultad de Ciencias que tenían un plan de 3 años de estudio. Además, se creó la sección de estudiantes de preparatoria, que los únicos requisitos era tener 16 años, tener conocimientos en matemática y hablar el castellano. Luego de ello, de aprobar los cursos, pasaban a la sección especial que después de pasar el filtro de un examen oral lograban el título y así eh, se podían trabajar. Ahora doy pase a mi compañero Sebastián. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Pedro Sebastián Coa Flores y yo le voy a hablar sobre la evolución, crecimiento y cambio de nombre de la universidad, de cómo pasó de Escuela de Ingeniería a Universidad Nacional de Ingeniería. Ya, en sí el título de Escuela de Ingeniería nos lo dan en 1846 con la Carta Orgánica de Escuela de Ingeniería, pero eso en sí voy a hablar un poco más adelante con el cambio del nombre. Ya, en 1878 se crea lo que es el reglamento de selección, bueno, es el reglamento de preparación, que es de lo que habló mi compañera Yasmín, en el cual constaba nivelar a los alumnos ingresantes para poder estudiar en la escuela de ingeniería. Pero ¿cómo los nivelaban? Esta nivelación constaba de cuatro partes. La primera parte te enseñaban lo que era matemática elemental, geometría analítica y geometría descriptiva. Segunda parte te enseñaban lo que es cálculo infinitesimal. Tercera parte te enseñaban arquitectura básica. Y cuarta parte te enseñaban lo que es revisión física y revisión química. Y ahí recién te podías matricular. En este mismo año también el Estado le da a la Escuela de Ingeniería la potestad, le da el título de peritos agrimensores de minas. Ya, ¿por qué? Porque hasta 1873 se encargaba la municipalidad, pero el funcionamiento, o por así decirlo, la selección para este título era tan malo que cualquiera podía tenerlo. Con solamente ser maestro de obras ya podías tener este título. Después de 1873 hasta 1878 se encarga lo que es un grupo selectos de ingenieros escogidos por el Estado. Pero después de eso se lo darían a la Escuela de Ingeniería. La Escuela de Ingeniería, para poder dar ese título, tomaría las siguientes, por así decirlo, normas. Primero, tener más de 21 años, tener buena conducta y tener títulos que demuestren que tú podías tener este grado, por así decirlo. Ya, aparte de eso, te tomaban un examen que constaban de varios cursos, entre ellos álgebra, geometría, aritmética, trigonometría, topografía, dibujo topográfico y también constaba con escritura y lenguaje castellano. Ya, después de todo esto, también en 1891 se crearía lo que es el reglamento interno y posteriormente a base de esto se crearía lo que es
la carrera de industrial y la carrera de electrónica. Ahora, ¿cómo nos cambiamos el nombre a Universidad Nacional de Ingeniería? Bueno, este nombre en sí, el título en sí de Universidad Nacional de Ingeniería lo obtenemos en 1955, pero antes de todo esto hubo un proceso, por así decirlo. En 1846, no, en 1840, en 1875, cuando se crea el Reglamento General de Instrucciones, a la UNI le daban, a la Escuela de Ingenieros, aunque antes así no se llamaba, le daban cierta independencia de San Marcos. Esto no le gustó, por así decirlo, a San Marcos, ya que para San Marcos era más factible que fuéramos una facultad a que una escuela independiente. Entonces que presentaron la contrarregla, o sea, el contrarreglamento, algo así decirlo, por así decirlo. Pero el Estado no lo tomaría en cuenta y en 1876 nos darían el título de Escuela de Ingenieros. En 1915, San Marcos volvería a intentar quitarnos este título de escuela para volvernos una facultad, mediante su rector Javier Prado. Pero no le haría caso a la universidad. Ya, luego posteriormente en 1920 y 1930 vendría lo que es la descentralización, democratización y modernización de las universidades, en el cual buscaría mayor autonomía y separarse del Estado para poder ejercer mejor. La Escuela de Ingenieros también buscaría esto en esta década, pero debido a que depende del Ministerio de Fomento y eso pertenece al Estado, no se le daría dicha autoridad o dicho privilegio. Hasta 1950, en cual en 1950 se volvería, debido a aspectos bueno, externos del país e internos del país, externos como la hegemonía de Estados Unidos alrededor del mundo, la Guerra Fría, internos como los sindicatos obreros y otras vainas más, la Escuela de Ingenieros volvería pues, a proponer esta idea de ser más autónoma, ya no depender tanto del Estado y tener el título de universidad. Hasta que en 1955 recién la Escuela de Ingeniería cambiaría su título, pasaría de Escuela de Ingenieros a Universidad Nacional de Ingeniería, como es que se le conoce actualmente. Ahora le pasa a mi compañero Álvaro. Mi nombre es Álvaro Chávez y hoy les voy a hablar sobre la finalidad, ideología, financiamiento y crecimiento de la Universidad Nacional de Ingeniería, que fue originalmente establecida como la Escuela de Ingenieros de Lima. Finalidad e ideología. Desde su creación, esta institución ha tenido un objetivo bien definido: formar ingenieros y técnicos altamente cualificados en las áreas de minería e industria, con el fin de contribuir al desarrollo económico del país. Sin embargo, su misión abarcaba más que simplemente preparar profesionales, ya que también se proponía asegurar una educación fundamentada en valores esenciales como la honestidad, la responsabilidad y el compromiso al servicio del país. Además, su modelo educativo no solo se centraba en el crecimiento económico, sino que también consideraba el impacto social y ambiental. Se promovió la conexión entre la educación y el desarrollo económico con el objetivo de convertir al Perú en un país más competitivo en los sectores industrial y tecnológico. Ideología y modelo económico. La Escuela de Ingenieros adoptó una ideología que se fundamenta en el positivismo, es decir, en la utilización del conocimiento científico como motor del avance. Su modelo económico se alineó con el liberalismo económico, incentivando la inversión extranjera y la explotación racional de los recursos naturales. Sin embargo, también se implementó un enfoque de nacionalismo técnico, que buscaba disminuir la dependencia del conocimiento extranjero y fortalecer la industria local. Este modelo combinó un proteccionismo moderado con una apertura económica, promoviendo así el crecimiento del país a través de la ciencia y la ingeniería. Financiamiento y crecimiento. El desarrollo de la Escuela de Minas, que es una de las ramas más importantes de la institución, tuvo lugar en un contexto donde la inversión extranjera y la explotación de recursos naturales eran fundamentales para el crecimiento económico del país. La escuela recibió financiamiento a través de fondos estatales y recursos provenientes de las haciendas que el gobierno había asignado. Pedro Rodríguez promovió un modelo liberal basado en la inversión para expandir la institución, mientras que en 1903 Tomás Miro Quesada analizó el proteccionismo y llegó a la conclusión que el Perú debía fortalecer su producción nacional sin depender del capital extranjero. En resumen, la Universidad Nacional de Ingeniería nació con una visión de progreso fundamentada en la ciencia y la tecnología, combinando principios de liberalismo económico con un enfoque de nacionalismo técnico. Su crecimiento ha sido respaldado tanto por el Estado como por la inversión privada.
lo que le ha permitido consolidarse como una institución clave en el desarrollo industrial del Perú. Le doy pase a mi compañero Piero. Bueno, yo soy Piero Rodríguez y a mí me toca exponer sobre lo que es la base económica en lo que fue la Escuela de Ingenieros, ¿no? Actualmente la UNI, ¿no? Partiendo por tres puntos, ¿no? Lo que es el contexto inicial, ¿no? En la que se dio, ¿no? La base de financiamiento, ¿no? Los problemas económicos y administrativos y los puntos de vista especialmente del gobierno y de los fundadores de la escuela, ¿ok? Em, Sabemos que para la creación de una escuela técnica de alto nivel, ¿no? Como lo es la Escuela de Ingenieros, ¿no? Que tiene equipamiento, ¿no? Para entender estas exigencias de su instalación y funcionamiento se requiere de un alto costo, ¿no? Costo que, si es cierto, se le dio a partir de 1875, incluso antes de su creación, ¿no? Em, Sería desde 1885 que podría gozar plenamente de este financiamiento, debido a ciertas complicaciones que se dieron años antes, ¿no? A partir de 1883 para abajo, ¿no? Fue que tuvo em, complicaciones, ¿no? Que vamos a explicar, ¿no? El contexto inicial se da, ¿no? A partir del 20 de enero de 1875, ¿no? Se promulgó una ley, ¿no? La cual es importante estos tres artículos, el artículo número 3, 4 y 5, el cual el artículo número 3 me menciona, ¿no? Que se le otorgará como única vez, ¿no? Un pago de 50.000 soles para lo que es ¿no? Para lo que es la instalación, la movilidad, ¿no? El viaje de los profesores. Recordemos que los profesores en este tiempo eran alemanes. ¿Ok? El viaje de los profesores, libros, etc, etc, ¿no? Y el artículo 4, lo que me menciona aquí, es también que se dará 25.000 soles anuales a la Escuela de Ingenieros, ¿no? Para lo que son los sueldos, ¿no? Y lo que son sus gastos permanentes, ¿no? El artículo 5 eh, dice que la instrucción, ¿no? En las personas será gratuita, ¿no? Entonces esta escuela de ingeniero tiene que dar clases gratis, ¿no? Esos eran los tres artículos importantes, ¿no? Que mencionaba esta ley. Esta ley no se dio como tal, ¿no? Para la creación, pero sí posibilitó, ¿no? Eh, la fundación de la Escuela de Ingenieros el 18 de marzo de 1876, ¿no? En este año también, ¿no? Se les dio eh, una hacienda minera, ¿no? Llamada Uctucuyacu y Jimbe también, ubicadas en Ancash, ¿no? De las cuales iban a obtener beneficio, ¿no? Para la Escuela de Ingenieros, aproximadamente unos 3.170 soles anuales obtendrían de esa hacienda, ¿ok? Entonces, tenía financiamiento, eh, un financiamiento base, pues, ¿no? Para la Escuela de Ingenieros. Em, el contexto en el que se da la Escuela de Ingenieros, ¿no? Se da el país atravesaba un cambio de economías, ¿no? Porque, ¿no? Si bien estábamos todavía con lo que era la venta de guano, ¿no? Eso muy pronto se iba a acabar. Y el país tenía que buscar diferentes rutas para poder estabilizarse económicamente, en la cual se refugió en lo que era la minería, ¿no? Eh, Inicialmente la escuela de ingenieros fue una escuela de ingenieros civiles y de mineros, ¿no? Eh, ¿No? De los cuales, ¿no? Eh, no se obtenían también beneficios, ¿no? Por impuestos dados a las diferentes mineras, ¿no? De los cuales estos impuestos también beneficiaban a la Universidad Nacional de Ingeniería. Estos impuestos se dieron en 1877, ¿no? El 12 de enero de 1877 exactamente, ¿no? Se reconoció la importancia, ¿no? De la minería en el país, ¿no?
por lo cual no daba justificación estos impuestos, ¿no? dados para financiar la educación técnica especializada, ¿no? Los problemas económicos y administrativos que atravesó también em, la Escuela de Ingenieros es que se dio en el contexto de la guerra con Chile. Se dio durante y posguerra con Chile, ¿no? Por eso es que, ¿no? En estas épocas, ¿no? Se destruyó información de la universidad fue saqueada y destruida, ¿no? Y algunos documentos fueron salvados por orden de Eduardo de Javich, ¿no? Por orden directa, orden personal, ¿no? Y los documentos fueron sacados en carretillas, ¿no? Los documentos que se pudieron recuperar porque hay documentos que no. ¿No? Por eso es que a partir de 1883 la mayoría de gastos que tuvo la Escuela de Ingenieros fue para la reconstrucción dada y no alcanzaba inclusive eh, lo que recolectaba, ¿no? A partir de los impuestos de las mineras, que no se cumplieron, ¿no? Por los daños que hubo con la guerra con Chile, ¿no? De los cuales solo tenía los de la hacienda ubicada en Ancash, ¿no? Uctuyacu. Eh, el cual tampoco era mucho, porque esta hacienda pues, se las dieron en 1876, pero en 1878 y 1880 se intentó vender y se llegó a vender a 7.000 soles, em, de los cuales se pagarían en 2 años y la mitad de dinero fue destinada para Eduardo de Javich, ¿no? Y bueno, la Escuela de Ingenieros se quedó con 3.500 soles que se tenían que pagar en 2 años. O sea, recibía aproximadamente 231 soles eh, mensuales mensuales, ¿no? ¿No? El cual no le servía para mucho. Entonces, en este contexto, ¿no? Fue que se dio, ¿no? Estos problemas, ¿no? Durante la guerra con Chile, ¿no? La falta de pagos regulares de los impuestos complicó bastante la estabilidad financiera de la escuela, ¿no? Las medidas que se optaron, ¿no? Para poder mantener la escuela de ingenieros fue que, ¿no? A través de leyes adicionales, ¿no? Y la creación de una junta económica, ¿no? Eh, Se creó, ¿no? El gobierno lo reguló a través de estas leyes adicionales y la junta económica, ¿no? Para gestionar los fondos de manera correcta, ¿no? Eh, Sin embargo, no fue del todo correcto, fue problemática esta implementación de leyes, ya que los impuestos no se cobraban de manera eficiente, ¿no? En respuesta a esto, la escuela optó por ciertas medidas, ¿no? Que era que se cobraría, ¿no? A través de un sistema de matrículas, ¿no? El cual era 8 soles por estudiante, ¿no? Y bueno, también solicitó fondos adicionales al gobierno, ¿no? Para garantizar el funcionamiento, ¿no? Esta, este sistema de matrículas se dio a partir de 1881, ¿no? Y en adelante se mantuvo, pues, ¿no? Se mantuvo, ¿no? A través de 1881 y 1885 el presupuesto fue de alrededor de 43.612 soles, ¿no? Lo cual es bastante, ¿no? Para la situación en la que se encontraban, no había mucho dinero, ¿no? Por eso es que la universidad tuvo que adoptar estas medidas, ¿no? Em, los puntos de vista, ¿no? Que se pueden adoptar fueron los puntos de vista del gobierno y los puntos de vista de los directores de la escuela, ¿no? El gobierno, en este caso, ¿no? Dirigido por Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? Consideraba esencial, ¿no? El desarrollo de la minería para la economía del país, ¿no? Avances científicos y tecnológicos, ¿no? Lo que justificaba la creación de la Escuela de Ingenieros. Y la idea era diversificar la economía y no depender exclusivamente de la riqueza del guano, como se los había mencionado, ¿no? La visión de los directores, ¿no? Como Eduardo de Javich, que lucharon por asegurar que la institución tuviera los recursos suficientes para formar profesionales que pudieran contribuir al desarrollo productivo del país, ¿no? Esa fue la visión de los directores de la escuela.
Sin embargo, la lucha contra los problemas financieros y la escasez de recursos fue una constante durante los primeros años, especialmente por lo que fue la guerra con Chile, ¿no? Em, Después de esto podemos pasar con lo que es, ¿no? Los aspectos positivos que tuvo, em, los aspectos positivos de la Escuela de Ingenieros, que fue el impulso de la economía, como mencionamos, la escuela, ¿no? Estaba fuertemente relacionada con lo que era la minería, ¿no? En este caso, ¿no? También la ética y profesional y responsabilidad social, ¿no? El compromiso con el desarrollo nacional, ¿no? El uso racional de los recursos naturales, ¿no? La autonomía y autosuficiencia, ¿no? La formación integral del ser humano, el compromiso con el progreso y la modernización, la promoción de la democracia y la autonomía institucional, la filosofía de trabajo en equipo y colaboración, la inclusión social y apoyo a los estudiantes, ¿no? Y la contribución a la sociedad mediante la formación de profesionales, ¿no? Esos son los aspectos positivos. Y algunos aspectos negativos son la desigualdad en el acceso a la educación, ¿no? Falta de un enfoque inclusivo, minimización en los impactos sociales, ¿no? La falta de enfoque inclusivo fue debido a que no habían muchas mujeres, ¿no? La mayoría de estudiantes eran hombres, ¿no? Y el énfasis en el crecimiento económico sobre el bienestar social, ¿no? Esos fueron algunos de los aspectos negativos, ¿no? Y esto fue la presentación sobre este primer capítulo de la historia de la UL. Espero que les haya gustado, ¿no? Y eso, ¿no? Los dejo.